Vos sabés desde dónde te hablamos, en bisagra, y tranquilamente podría agregársele en Lana Muncurá, entiéndase Lana Muncurá como la radio, y o sus redes sociales, y o desde la Fundación Ceferino Namuncurá. Hoy más temprano decíamos, como si fuera necesario decirlo, dicho esto entre signos de interrogación o sin signos de interrogación. No haría falta decirlo, aunque a veces hace falta decirlo, obviamente por el propio paso del tiempo. Cuando hacíamos mención acerca de las historias que José Urquiza suele traer o suele compartir, más allá de su ligazón con determinado género musical, más allá de alguna información más perecedera, más del momento, pero hay una parte en donde José Urquiza, el abuelo, cuenta historias de la Fundación Ceferino Namuncurá de aquellos años 90, tan glorificados por algunos, aquellos años 90 en donde suele espejarse para tener cierto rasgo y cierto rango de referencia a algún candidato actual. Esta inevitable contradicción, y valga contradicción para cada uno de nosotros, de nosotras, que no podemos escapar a ello, ¿no? Pero vio que, sobre todo a partir del debate presidencial, en un canal de televisión, independientemente de cuánto mida, independientemente de que se dice o se hace mención que el pueblo, algunos dicen el público, ¿no? Es interesante posarse en ese tipo de palabras cuando se refieren o a la gente como algo bastante sin subjetividad, ¿no? Esas contradicciones que también tranquilamente podrían mencionarse con respecto al tema de las varas de cómo analizar la historia. Recién la escuchábamos a Cristina. Básicamente, siempre en algún momento de esas charlas hace mención al periodo que va de por lo menos 2002-2003 al 2015, que son los 3 gobiernos presidenciales de lo que podríamos denominar el kirchnerismo. A veces va un pasito más para atrás, como cuando la escuchábamos recién, y hacía mención acerca de la intendencia de Río Gallegos primero y de las gobernaciones en la provincia de Santa Cruz después, para hacer mención de ese kirchnerismo más ampliado, ¿no? Que viene justamente o que va, porque nosotros somos parte de la Patagonia, que va desde la Patagonia hacia la Casa de Gobierno, hacia Buenos Aires, el famoso poder central, la toma de decisiones, el puerto, etcétera, etcétera. Entonces, después del debate presidencial, que obviamente no deja muchas cosas en limpio, una de las cuestiones que rebotaron después del mismo, y sobre todo, inevitablemente a partir de la figura de Sandra Villarroel, nacida en 1975, con algún condimento vinculado a la provincia del Chubut, porque ya se había hecho mención que su padre militar, que ella presenta como héroe de Malvinas, se había negado a jurar la Constitución en 1987, en el año, hubo un año ya de democracia vigente, 4 años llevaba Alfonsín en el gobierno, y
claro, comenzaban las azonadas de los Carapintadas, a los cuales reivindicaba el papá de Victoria Villarruel. Y digo el papá de Victoria Villarruel no en función de personificar en la figura ni del papá de Victoria Villarruel, ni en Victoria Villarruel, sino en cuanto la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza hace mención acerca de la lectura de los 70, de la lectura posterior, del tema de Malvinas, del rol que ocuparía en un futuro posible como mínimamente, llamémosle, monitoreando los ministerios de defensa y de seguridad. O sea, la referencia aquí está dada en la representación del papá de Villarruel como parte de las Fuerzas Armadas o de Villarruel como parte de esa defensa de absolutamente todo. Si nos posamos exactamente y estrictamente en el tema de las Fuerzas Armadas, y sí, hablando de historia, justamente en algún momento pensaremos en el ejército con determinada conformación, con determinado nombre, con bla bla bla, de San Martín, de Belgrano, de Güemes. Si hablamos de la Marina, en algún momento nos vamos a topar con la figura de Guillermo Brown, oriundo de Irlanda, pero obviamente afincado en la zona, ¿no? Nosotros vivimos en un lugar con el Golfo presente, con los puertos presentes, la Marina en definitiva con cada una de sus facetas, valga la redundancia, está presente. Guillermo Brown es el nombre de una institución que en lo social, que en ese pulso cultural de una ciudad, Guillermo Brown como institución nace en 1945, ya estamos hablando de casi 80 años, son de esos motores absolutamente vitales, ¿no? Y hablando de historia, podríamos justamente remontarnos a la historia de los de los clubes que tienen el tiempo de Brown, el tiempo de Madryn, que son 20 años más, y obviamente aquellos que fueron sobre todo naciendo a la vera de la construcción del ferrocarril, ¿no? Por eso esa relación también tan particular con Inglaterra. Por eso cuando se dice después del debate vicepresidencial, ¿qué me interesa lo que pasó en los 70? Si pasaron 50 años y en el 2023 los problemas que tenemos son estos, terminan siendo de esas medias verdades. En realidad, muchas veces da la sensación, obviamente, que el interés no está puesto en ponerle la mirada a determinados momentos de la historia, inclusive en donde uno pueda tener que pisarse sus propios talones, como hemos dicho acá, por ejemplo, cuando hacemos mención a la masacre de Ricombomba, que fue en el primer gobierno peronista. No fue con un peronismo en retirada, no fue con la fusiladora dando vueltas, no, fue en 1947 con el peronismo en su recontra apogeo, ¿sí? Con Evita Viva, la figura de Borlengui, ministro del Interior. Bueno, ya hemos hablado de la masacre de Ricombomba, de Octubre Pilagata, al punto de que hay por ahí dando vueltas una nota con Valeria Mappelman. O sea que la historia, inevitablemente, en ese vaivén, es una referencia, o bien para revisarla en alguna parte, o bien para justamente posarse en la actualidad. De hecho, recién la escuchábamos a Cristina. En aquella década mucha gente se pudo comprar un aire acondicionado, su primer autito, conocer el exterior, y bueno, también cabría lo mismo para la década del 90. Quien pudo usufructuar la cuestión del 1 a 1
también pudo conocer el exterior, ¿no? Como si eso también en algún caso fuese una cuestión de ranking de estatus. Pero mucha gente, de hecho, se iba a algunos de esos lugares del exterior sin tal vez conocer tanto la Argentina. Por eso la historia y desde dónde partimos y de dónde miramos y qué parte miramos siempre es absolutamente subjetiva, pero necesaria para verlo. Por ahí dice 60 meses sin Gastón León, desaparecido en Puerto Madryn, y ya pasaron varios minutos de esta parte del programa que nosotros le llamamos Cuestión de Perspectiva, y yo le traía a colación el tema del abuelo, de las historias de la fundación, y esa referencia que hace en la apertura Fabio Zapata, porque ustedes saben desde dónde hablamos. No hay mucha vuelta en ese sentido. Para bien, para mal, póngale el adjetivo que quiera, nosotros hablamos desde determinado lugar. Y el abuelo nombrado en su programa que realiza ahora los días viernes a las 19 horas a mi manera, que antes era una columna, y haciendo mención acerca justamente de historias de la fundación, pero también historias propias, vividas de niño, por afuera de la fundación, representa seguramente a también los Gastón León, representa a los nadies que suele redondear con su talento Eduardo Galeano. Que suele decir alguna canción con respecto al valor, ¿no? De la bala que te mata, que es más cara en definitiva que esa propia existencia. Decimos 60 meses porque hacemos las cuentas y rebobinamos la película y hablamos del 24 de mayo de 2018, el 24 de mayo de 2018. Ayer, 24 de septiembre, se cumplieron 60 meses. Es un número importante, ¿no? Por eso en épocas electorales, y por eso porque los que dicen, porque muchas veces no es solamente el pueblo, la gente, el público, como algunos mencionan al pueblo, la que hace referencia a qué carajo me importa lo que pasó en los 70, o se quedan enmarcados en el discurso de los 70 si ahora en el 2023 me está pasando esto. Muchas veces, de hecho, los candidatos a vicepresidente, que fueron los que propiciaron esa discusión, son quienes tienen o responsabilidades públicas porque están cumpliendo otras funciones, o aspiran a tener responsabilidades públicas porque aspiran a ser vicepresidentes de la nación. Es decir, además, tener la responsabilidad de presidir el Congreso. Adentro del Congreso, ¿quiénes están? Los representantes del pueblo. Cuando hablamos de la división de los poderes del Estado, que hacemos referencia al poder legislativo como los que hacen las leyes que necesita la justicia, que después todo termina en un eslogan. La puerta giratoria si hablamos de la justicia, el tema de la baja de imputabilidad, como suena en esta campaña y como suena muchas veces de cara a algún acto eleccionario. Perdón. El tema de el redoble de la apuesta de Patricia Bullrich con respecto a hacer una cárcel absolutamente infranqueable, que a su vez le va a poner el nombre de la actual vicepresidenta, ¿no? En esa cuestión también marketinera. Bueno, de esa manera, y acá venimos al pago chico, y el pago chico es la ciudad de Puerto Madryn, de esa manera marketinera, inclusive también recayó la figura de nuestro gobernador electo cuando el otro día le hacían una nota y hacía mención acerca del narcotráfico como algo general, y justamente le hacían hincapié en las muertes de López y de Lomeña, el periodista que lo entrevistaba, que era Eduardo Feynman. López y Lomeña, que también es un tema, primero por una cuestión de temporalidad,
porque sucede en diciembre del 2018, ligado a lo de Gastón León, que sucede en mayo del 2018, después porque hay inevitablemente aspectos que se cruzan de distintos tipos, pero sobre todo en el, iba a decir accionar de la justicia, pero debería agregarle la palabra no antes del accionar, del no accionar de la justicia, o del accionar de la justicia de una manera deliberada para que la cuestión quede impune, que también es como cuando hablamos de no hay política de Estado en materia de educación. Sí, hay una política de Estado, como por ejemplo que se vayan cerrando las carreras de el Instituto de Formación Docente, o que se vayan cerrando los caminos de las escuelas de gestión social, como es el caso de esta, o los caminos de las escuelas ligadas a la ruralidad, como se intentó hacer en Piedra Parada, un lugar en donde se trabaja con la ruralidad y con el turismo, ¿no? También tan en boga cuando estamos sobre todo en tema de campaña. Pero volviendo a Gastón León, y que obviamente la referencia que mencionaba Torres, ¿no? Miren hasta dónde se tuvo que remontar cuando hablaba de narcotráfico, como ejemplo así severo, independientemente de que hay un montón de aspectos en donde, y aquí lo hemos compartido en material de archivo, con familiares. Siempre recuerdo la palabra de un tío con quien hablamos en el cementerio, el tío de un niño, que para muchos medios es presentado como delincuente, un futuro delincuente, porque el otro día se escapó un pibe del COSE y obviamente la referencia asignada en muchos de los adjetivos, etcétera, etcétera. Bueno, de eso habla el abuelo en A Mi Manera, y de eso no solamente habla, sino que trabaja la Fundación Ceferino desde hace 31 años. Por eso la desaparición de Gastón León, que no es el único desaparecido en la provincia del Chubut, está el caso de desaparecido reciente, ¿no? Si nos remontamos a lo sucedido en la meseta con los Pino, ¿sí? Un pino desaparecido en el 2011 en Gangán, otro pino desaparecido en el 2018. Si hablamos de los hermanos Calfuyanca en la cordillera, la nota que en su momento nos referenciaba Rafael Luchelli, juez en lo criminal, pero que en algún momento como fiscal trabajó mucho a principios de siglo en la cordillera justamente, y nos hacía mención a la cantidad de desapariciones. Pero si venimos más acá en el tiempo, tenemos el caso del pibe que desaparece en el dique Ameguino, un fin de año, de José Cretón en la cordillera, bueno, y de Gastón León. Hacemos hincapié en Gastón León porque vivimos en Puerto Madryn, pero además porque justamente ese no accionar de la justicia es el que queremos resaltar en estos 60 meses. No basta con decir todos los 24, sumarle un mes más o un año más cuando cae redondo, hace tanto tiempo que está desaparecido Gastón León. No solamente que está desaparecido Gastón León, ciudadano de Puerto Madryn, que desaparece al mediodía de un 24 de mayo del 2018, a pocas cuadras de la comisaría segunda, a pocas cuadras de la seccional de la Policía Federal, en donde el fiscal Ismael Cerdá, y esto va a ser dicho hasta el cansancio, en los primeros trabajos, en los primeros oficios de la causa, de un expediente que debería ser tan gordo como el libro gordo de Petete, y que no sabemos cuántas fojas tiene, el fiscal Ismael Cerdá hace mención acerca, y por eso piden desde la Fiscalía que la causa pase a la Justicia Federal, hace mención a que hay dos personas oriundas de Trelew que, vinculadas al narcotráfico, tienen que ver con la desaparición de Gastón León. Después, cuando le preguntamos, Ismael Cerdá metió una gambeta,
enseguida trataron de sacarse de encima la causa mandándola a la justicia federal. Eso mismo se hizo con el caso de López y de Lomenia, también lo hemos mencionado hasta cansancio. Si buscan en el archivo, lamentablemente van a encontrar solamente material producido por esta emisora o por el portal en su momento o por las redes sociales de esta institución, y lamentablemente también desde las esferas institucionales solamente van a encontrar el sostén de la Comisión contra la Impunidad del Chubut, que funciona entre Trelew, que trabaja notablemente con distintos casos, que ha propiciado justamente que la muerte de Julián Antillanca a manos de la policía no quede impune, y por eso hubo un segundo juicio cuando el primero habían sobreseído a los policías, que propició que justamente un joven que había sido vejado, estamos hablando de Almonacid, en una comisaría en Trelew, también los policías vayan a juicio, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Para las familias, para quienes integran la comisión, para quienes laburan en derredor de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, salvo la comisión, salvo alguna mención del concejal Duarte allá por el año 2019, en donde no es seguido por sus pares, desde lo institucional, silencio atroz, ¿no? Ni hablar de esto que decimos de el no accionar de la justicia, que primero pretende tirar la pelota para el lado de la justicia federal, y cuando la Corte Suprema de Justicia, después de un año, en mayo del 2019, le dice: no, señores, esto corresponde a la esfera de la justicia provincial, y ahí empezamos con las cachetadas de payaso, ¿no? Que hacemos un allanamiento, que parece que encontramos unos restos, que los analizamos, que no terminan siendo restos compatibles con un humano. La causa se puede continuar igual. Ya hemos dicho en reiteradas oportunidades que, por ejemplo, la desaparición de Daniel Solano, también a principios de década, o mejor dicho, a principios de la década anterior, trabajador golondrina que desaparece en Río Negro, lleva a juicio muchos años después, sin la aparición del cuerpo, a una determinada cantidad de policías. Pero entre otras cosas, la posibilidad que tuvo la familia Solano, con el papá a la cabeza, que se muere pidiendo justamente justicia, es la posibilidad que no tiene la familia de Gastón León. Sobre todo hago hincapié en la mamá, en Beatriz, porque no tiene nadie, salvo un ratito de algún abogado que apenas pudo eludir la responsabilidad, se tomó el olivo. No tiene quien le acepte el rol de querellante. En algún momento Verónica Heredia, en este contexto que decíamos de la Comisión contra la Impunidad, no tiene quien le quiera aceptar el rol de querellante, que es lo que sí tuvo el caso de Solano, que por eso también llega a la posibilidad de juicio. Mire todas las cosas, y obviamente ya tenemos que redondear, pero que se podrían decir con respecto a estos 60 meses de la desaparición de una persona, en donde ahí sí ya podemos ir con el tema de la subjetividad, ¿no? Entonces uno puede levantar la mano y decir, bueno, no hay tanto ruido porque se trata de un pibe de barrio, un pibe que, bueno, para algunos en algo andaría, para otros jugó con fuego, para otros por ahí distinto sería, y esto es contrafáctico, si en vez de ser Gastón León fuese otra persona, ¿no? Damos como por sentado esta teoría, que en algún momento inclusive quedó fijada en la causa por el testimonio de alguien, causa que además ni siquiera tiene, los testimonios que hay son realizados ante la Brigada de Investigaciones, no hay ningún atisbo, pero ningún atisbo de investigación para que eso obviamente derive, ¿no?
creemos que estarían dadas las condiciones ante la desaparición de una persona para que derive, obviamente con las pruebas del caso, etcétera, 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 en un juicio, ¿no? Alguien o algunos tienen que ver con la desaparición de León. O León, como decían antes, está tomando sol en algún lugar en Europa, hablando de los 70. Pasaron 4 minutos de las 11 de la mañana. No queríamos dejar de compartir en este cuestión de perspectiva o en esta cuestión de perspectiva los 60 meses con Gastón León desaparecido en la ciudad de Puerto Madryn. Hay otra agenda. Hay otra agenda. Bisagra. La otra agenda. Lo sacaron de dentro del auto. Que lo rastrillé, mi hermano tiene que aparecer. Yo quiero a mi hermano, muerto o vivo, que aparezca. Estamos activando todos los mecanismos como para dar con una persona que directamente se fue y que va a volver más tarde. Averiguación de paradero y desaparición de personas. No hemos encontrado nada que indique la comisión de un delito. Que ahí Gastón León recibió un disparo. Que ahí se lo llevaron a la chacra. Sabía que hay un último testimonio, pero no sé ni el contenido del testimonio está incorporado o no. Fueron a chacra, lo terminaron de matar, lo tuvieron en el colectivo, lo despartillaron y se lo dieron de comer a la chacra. Soy nativa de Madryn, pido la ayuda de la gente porque no quiero que le pase a todo el mundo lo que a mí me está pasando. No sabemos cómo salió de la casa porque a él lo sacaron de adentro de mi casa, de la casa de él, donde él vive. Sacaron de adentro. De ahí porque el auto tiene roto, pues el auto tiene roto la manija y estaba con la luz prendida y el equipo de música prendido. Jamás él nunca se iba sin hacerme saber dónde estoy, vieja. Que quiero que el fiscal va y también aparezca. Que dé la cara y que me diga la verdad. Nosotros estamos en contacto con la familia, sabemos de su descontento en algunas ocasiones, de la falta de resultados, pero también ellos saben y son conscientes de que este es un hecho que tiene sus particularidades. Una persona que desaparezca de un día para otro, la policía lo ha vinculado desde el primer, la policía me refiero, como líneas de investigación, la vinculación al tráfico de estupefacientes. Lo que queremos es tener saber bien dónde estamos parados y hacia dónde estamos apuntando. Si esto es una desaparición, si esto es un posible homicidio, si esto es una persona que directamente se fue y que va a volver más tarde. Hace 4 días que estamos sin dormir y buscándolo por todos lados nosotros. No, aparte que la policía nos ayuda, pero más policía. Con 10 policías, 15 policías no hacemos nada. Que lo rastrillé, mi hermano tiene que aparecer. Yo quiero a mi hermano. Gastón León desapareció el 24 de mayo, a plena luz del día. Falta desde que dejó el estéreo prendido de su auto, con la puerta abierta. También dejó las pistas suficientes como para seguirle el rastro, pero poco se avanzó en la investigación. No hay cuerpo, no aparece con vida, no está. ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? La justicia de Madryn quiere encontrarlo. Vinculaciones de Gastón con algunas personas del ámbito del narcotráfico, tal vez como consumidor o tal vez todavía no está claro si estaban en el comercio. ¿Esa persona desaparecida tenía vinculaciones entonces con el narcotráfico? La policía, una de las líneas de investigación es la posible vinculación. No lo puedo afirmar, pero es la posibilidad. ¿No dice la causa de que se habrían confundido a esa persona con otra persona que estaría ligada al tema del narcotráfico? También, claro, sí, es una de las posibilidades, sí. ¿Sí fue elevada la causa a la justicia federal? A la justicia federal por una supuesta confusión de una persona relacionada con el narcotráfico. Sí. ¿Cuál es la carátula de la causa en este momento? Averiguación de paradero y desaparición de personas. Nosotros, de momento, no hemos encontrado nada que indique la comisión de un delito. Más allá de las medidas protocolares que encaró la justicia por casos de desaparición de personas, poco más han hecho. La causa estaba estancada, hasta que la familia decidió agitar el oscurantismo oficial
y contrató como perito de parte al policía de Río Negro, Marcos Herrero. La familia trajo un can o 2 canes de 2 perros de Río Negro y bueno, empezamos a buscar desde la casa donde vivía Gastón y bueno, llegamos hasta acá, pero se van a tomar medidas en los domicilios donde el perro ha señalado. A pesar de abrirse esta línea investigativa, la preocupación de la Fiscalía y los responsables de buscar a Gastón solo giraban en torno a la competencia del caso. La brigada sigue trabajando, eso lo tiene Fiscalía. Usted recuerde que pasó a lo que es la justicia federal en determinado momento. El juzgado federal rechazó la competencia federal. Nosotros insistimos que era competencia federal y tendrá que dilucidarlo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Usted recuerde que pasó a lo que es la justicia federal. El juzgado federal rechazó la competencia. Esto está relacionado con una cuestión que tiene que ver con el narcotráfico. Como quien previno, o sea, quien inició la investigación es la justicia provincial, la va a continuar hasta que la Corte en definitiva dirima cuál de los dos la debe continuar, ¿no? Pero fíjese que es la justicia federal de que usted habla. No, porque el caso León no lo tiene la justicia federal, ¿sabía usted? En este momento sí. ¿No? Sí, en este momento sí. No, pues lo debe definir la Corte Suprema. Pero por eso, pero en este momento, la última instancia la tiene la federal. ¿Usted leyó el expediente del caso León? No, el expediente no. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy juez, yo no soy fiscal, yo soy un ministro de gobierno. Y en realidad lo que ponemos es toda la masa operativa como para que se llegue a los resultados. Pero el expediente no lo llevo. Hay una pelea entre la justicia provincial y la justicia federal respecto de quién tiene la competencia para investigar este caso. Personalmente dejé una carpeta con los antecedentes en la Procuración General de la Nación la semana pasada para que me hicieran un seguimiento respecto de la decisión definitiva de la Corte que tiene que ver con la competencia. El caso Gastón de León, y te lo reitero una vez más, la vez pasada también me lo preguntaste y te lo dije, y no es que nos hayamos querido sacar el expediente encima, está totalmente equivocado. El juzgado federal no lo aceptó, se plantea ante la Corte Suprema de Justicia y hasta tanto la Corte resuelva, la justicia que previno, o sea la de la provincia, sigue investigando. Y mientras la atareada Corte Suprema de Justicia se define, ¿quién busca a Gastón? El policía Herrero, una vez elevado el informe del caso a sus superiores, hizo público los resultados de sus pericias. Esta chica, Mara Navarro, cuando yo marco la segunda vez específicamente que el perro marca, le digo yo, ¿por qué no la sacan a la chica y un allanamiento le dan vuelta a la casa? Y sacan las camas, la cocina, si pasó algo queda lámina de sangre, puede haber un detalle, puede haber pelo, había un montón de detalles para sacarla. Supuestamente ese día a esa manzana le íbamos a revisar todas con personal de bomberos y no apareció nunca nadie. Iba a venir un grupo especializado, no apareció nunca. Esta chica de puño y letra relata específicamente que ahí Gastón León recibió un disparo, que fue ultimado en la casa de Mara Navarro, sin consentimiento de ella. Dice que se lo llevaron hasta ahí y que ahí le pegaron un disparo, y que ahí se lo llevaron a la chacra. Y que en la chacra lo terminaron de matar, lo tuvieron en el colectivo, lo descuartizaron y se lo dieron de comer a los chanchos. Y la parte que quedaba, la tiraron en diferentes puntos de Puerto Madre. Pegaron un disparo, lo descuartizaron y se lo dieron de comer a los chanchos. Por favor, lo seguimos busquen a mi hijo y encuéntrenlo. Démenle una uña, un diente, lo que sea. Quiero llorarlo a mi hijo. Yo sé que está muerto, pero entréguemelo, por favor. Démelo a mi hijo, sí. Perdió la vida un joven de 20 años, aparentemente por suicidio. Hay novedades en el caso Héctor Pato López, que no aparece. Encontraron un cuerpo en la zona del Doradillo. Se trataría de Pato, a quien recordamos que estaban buscando desesperadamente. Encontraron un cuerpo sin vida, estaba enterrado en este caso en Playa Paraná. Se trataría de Federico Lomenia en esta serie de...
Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad.